Los bayau rara vez se separan de la costa. Normalmente pasan su vida pescando cerca de los manglares y de los arrecifes de coral. Aquí encuentran casi todo lo que necesitan. Los manglares son una barrera esencial entre la tierra y el mar. A la tierra la protege de la erosión y evita que ésta se vaya sedimentando en el agua y enturbiándola, lo que causaría la muerte del coral y con ello la fauna que vive en él. Por otro lado, el rico y complejo sistema de raíces de los manglares provee de alimento y refugio a hombres y animales. Los bayau conocen infinidad de métodos para pescar, pero quizás el más curioso de todos sea este: la pesca con cometa. La técnica que utilizan es sencilla y muy efectiva. Esta consiste en colgar un anzuelo de la cometa que está fabricada con la hoja de un helecho, y con la ayuda de una pértiga, el pescador puede desplazar el anzuelo tan lejos como quiera. El balanceo de la cometa mantiene el cebo en movimiento, atrayendo sobre todo a los peces voladores. Este pescador se llama Jared y hasta hace 8 años vivía en una lepa. Al igual que otros muchos bayau, Jared decidió formar parte de un programa gubernamental para su asentamiento y escolarización. Ahora vive junto a su mujer y 4 hijos en este poblado de palafitos llamado Torosialli. A las primeras familias, el gobierno intentó ubicarlas en la costa, pero ellos no se adaptaban a la tierra firme y regresaron de nuevo a sus embarcaciones. Entonces los bayau propusieron construir el poblado encima del mar, y así nació Torosialli. Hoy es una próspera y bien organizada comunidad de 300 familias que disponen de electricidad, un pequeño dispensario, una escuela y una mezquita. Y cada año nuevas construcciones se suman a esta ciudad flotante. Aunque la mayor población de bayau se encuentra en Sulawesi, existen grupos en Birmania donde reciben el nombre de Moken o la gente ahogada por el mar. En Tailandia se les conoce como Chao Nam o gente del agua. Y también se les puede encontrar en las costas de Filipinas y Vietnam. A pesar de su esparcimiento y de las enormes distancias geográficas que los separan, mantienen en común la misma cultura marítima caracterizada por su profundo conocimiento de los mares. La mezquita es, junto con la escuela, la única construcción de Torosialli que se encuentra en tierra firme. Bueno, no exactamente, porque han sido levantadas sobre unos cimientos hechos de coral. Aunque el objetivo principal del gobierno es su asentamiento y escolarización, respetan a aquellos que han decidido seguir conservando su forma de vida tradicional, y cada día varias canoas se acercan a las lepas para que los hijos de los nómadas puedan asistir a la escuela. Con la bajada de la marea, los frutos del mar están casi al alcance de la mano. Es el momento de mayor actividad. Observando estas algas, ellos saben en qué día del mes se encuentran. Es su calendario natural que nunca falla. Cuando las algas se abren para echar la semilla, es el tercer día del mes. Entre los días 10 y 15 se vuelven a abrir. Del 16 al 20 permanecen cerradas.
y del 20 hasta final de mes su color se vuelve más intenso. Al mediodía apenas hay profundidad, momento que aprovechan los bayau para peinar el fondo en busca de alimento. La base de su alimentación es el pescado y el arroz que consiguen en los mercados de la costa, donde una vez en semana las mujeres se acercan para vender las capturas y comprar bienes de primera necesidad, como agua fresca. Los frutos de mar más preciados son el trepán, una especie de pepino muy codiciado, sobre todo en China, por sus poderes curativos y que representa su mayor ingreso económico, y estas ostras gigantes que luego ahuman para su conservación. Los bayau también son unos magníficos buceadores que pueden permanecer más de 5 minutos debajo del agua y sumergirse hasta 15 metros de profundidad. Para aguantar tanto tiempo sin respirar, utilizan los músculos del estómago a modo de dosificador de oxígeno. Con ello, controlan el aire que va saliendo de los pulmones. Para bucear, utilizan unas pequeñas gafas, cuyos cristales están fabricados con trozos pulidos del caparazón de la tortuga carey.